las profundidades de una cisterna fangosa, un hombre yace hundido hasta las rodillas en el lodo. Su cuerpo, demacrado por el hambre y el frío, tiembla incontrolablemente. Sus lágrimas se mezclan con el barro que mancha su rostro. Este hombre, cuyas palabras han sacudido a reyes y conmovido a naciones, ahora se encuentra solo, abandonado, torturado no solo por sus captores, sino también por la misma misión que Dios le ha encomendado. Este es Jeremías, el profeta al que la historia recordaría como el profeta llorón. La historia de Jeremías es un relato desgarrador de dolor, perseverancia y fe inquebrantable en medio de circunstancias inimaginables. Es un testimonio de cómo la llamada de Dios puede llevar a un hombre a los límites de la resistencia humana, y de cómo, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza nunca se extingue por completo. Jeremías vivió en un tiempo de gran agitación política y espiritual. Llamado por Dios desde su juventud para ser profeta, su misión era una de las más difíciles imaginables: advertir a su pueblo sobre el juicio inminente de Dios y llamarlos al arrepentimiento. Pero sus palabras no fueron bien recibidas. En una sociedad que prefería escuchar profecías reconfortantes de paz y prosperidad, el mensaje de Jeremías de destrucción y exilio era visto como traición. La tortura de Jeremías comenzó mucho antes de su encarcelamiento físico. Era la tortura de ser un paria en su propia tierra, rechazado por su familia, despreciado por los líderes religiosos y políticos, e incomprendido por el pueblo al que amaba desesperadamente. Sus propias palabras revelan la profundidad de su angustia. «Ay de mí, madre mía, que me diste a luz hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Ni he prestado, ni me han prestado, y todos me maldicen». Jeremías 15:10. Pero la tortura emocional pronto dio paso a la física. A medida que sus profecías se volvían más específicas y urgentes, la oposición contra él se intensificó. Fue golpeado y puesto en el cepo, una forma de castigo que involucraba contorsionar el cuerpo en posiciones dolorosas durante largos periodos. Más tarde, fue arrojado a una cisterna lodosa y dejado para morir de hambre. Es en este pozo oscuro y húmedo donde encontramos a Jeremías en su momento más bajo. Hundido en el lodo, sin comida ni agua, rodeado por la oscuridad sofocante, Jeremías enfrentó no solo la muerte física, sino también una crisis espiritual profunda. ¿Dónde estaba el Dios que lo había llamado? ¿Por qué permitía que su siervo sufriera de esta manera? Las palabras que Jeremías escribió durante este tiempo de prueba son algunas de las más conmovedoras de toda la Escritura. En el libro de Lamentaciones, escrito después de la destrucción de Jerusalén, Jeremías da voz a su dolor y desesperación. «Soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas, y no en luz. Aun cuando clamo y doy voces, ha cerrado los oídos a mi oración». Lamentaciones 3, 1, 2, 8. Sin embargo, incluso en medio de esta oscuridad abrumadora, un rayo de esperanza brilla a través de las palabras de Jeremías. «Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad». Lamentaciones 3, 21, 23. Esta capacidad de Jeremías para aferrarse a la esperanza en medio del sufrimiento más profundo es lo que lo distingue. Su fe no era una fe ciega o ingenua, sino una fe que luchaba, que cuestionaba, que se atrevía a expresar dudas y frustraciones a Dios, y sin embargo, era una fe que persistía, que se negaba a rendirse incluso cuando todo parecía perdido. La tortura de Jeremías no se limitó a su sufrimiento físico y emocional. Quizás la forma más insidiosa de tortura que experimentó fue la constante tentación de abandonar su llamado. En un momento de particular angustia, Jeremías exclama: «Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste.
Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, y no pude. Jeremías 27:9. Estas palabras revelan la lucha interna de Jeremías. Por un lado, el dolor y el rechazo que enfrentaba lo hacían desear abandonar su misión profética. Por otro lado, el fuego de la palabra de Dios en su interior era tan fuerte que no podía contenerlo. Esta tensión entre el deseo humano de escapar del sufrimiento y la compulsión divina de cumplir con su llamado, es una característica definitoria de la vida de Jeremías. A pesar de su apodo de profeta llorón, sería un error ver a Jeremías simplemente como una figura trágica o una víctima. Su capacidad para expresar dolor y lamento no era una debilidad, sino una fuerza. En una cultura que a menudo prefería ignorar las realidades difíciles, Jeremías tuvo el coraje de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Sus lágrimas no eran solo por su propio sufrimiento, sino por el de su pueblo, por la ciudad que amaba, por el templo que sería destruido. La vida de Jeremías nos desafía a reconsiderar nuestra comprensión del éxito y el fracaso en el reino de Dios. Desde una perspectiva humana, la vida de Jeremías podría verse como un fracaso. Predicó durante décadas, y sin embargo, sus advertencias fueron en gran parte ignoradas. Vivió para ver la destrucción de Jerusalén y el exilio de su pueblo, los mismos eventos que había profetizado y tratado desesperadamente de prevenir. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, Jeremías fue un éxito rotundo. Cumplió fielmente la misión que se le encomendó, sin importar el costo personal. Su vida y sus escritos han inspirado y desafiado a los creyentes durante milenios. Sus profecías no solo advirtieron sobre el juicio, sino que también ofrecieron esperanza para el futuro, incluyendo la promesa de un nuevo pacto que Dios haría con su pueblo, un pacto que se cumpliría en Jesucristo. La tortura de Jeremías nos recuerda que seguir a Dios no siempre significa una vida fácil o cómoda. A veces, puede significar enfrentar rechazo, sufrimiento e incomprensión. Puede significar estar dispuesto a decir verdades incómodas en un mundo que prefiere mentiras reconfortantes. Puede significar llorar por aquellos que no pueden o no quieren llorar por sí mismos. Al mismo tiempo, la perseverancia de Jeremías en medio del sufrimiento nos ofrece esperanza. Nos recuerda que Dios está presente incluso en los momentos más oscuros, que su fidelidad perdura incluso cuando no podemos sentirla, que su propósito se cumple incluso cuando no podemos verlo. La historia de Jeremías también nos desafía a examinar nuestra propia respuesta al sufrimiento y la injusticia. ¿Tenemos el coraje de Jeremías para enfrentar la verdad, por dolorosa que sea? ¿Estamos dispuestos a alzar nuestra voz por aquellos que no tienen voz, incluso cuando eso nos ponga en conflicto con los poderosos? ¿Podemos, como Jeremías, mantener la esperanza y la fe incluso cuando todo parece perdido? En nuestra era de redes sociales y gratificación instantánea, la paciencia y perseverancia de Jeremías ofrecen una contracorriente necesaria. Su ministerio se extendió por décadas, a menudo sin ver resultados tangibles. En un mundo que valora el éxito rápido y medible, Jeremías nos recuerda el valor de la fidelidad a largo plazo. Su vida nos desafía a considerar: ¿estamos dispuestos a defender la verdad incluso cuando no vemos resultados inmediatos? ¿Podemos mantener la integridad de nuestro llamado incluso cuando parece que nuestros esfuerzos son en vano? La resistencia de Jeremías frente a la adversidad constante ofrece un modelo de resistencia espiritual en un mundo que a menudo parece hostil a los valores de la fe. En un mundo que a menudo parece estar al borde del caos, la voz de Jeremías resuena a través de los siglos. Nos recuerda que el dolor y la esperanza pueden coexistir, que la fidelidad a Dios a menudo se prueba en el crisol del sufrimiento, y que incluso en los momentos más oscuros, las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. La tortura de Jeremías, el profeta llorón, no es solo una historia de sufrimiento, es una historia de resistencia,
de fe inquebrantable, de esperanza contra toda esperanza. Es un testimonio del poder transformador de una vida entregada completamente a Dios, sin importar el costo. Que la vida de Jeremías inspire a enfrentar los desafíos con coraje, a llorar por lo que merece ser llorado, a hablar la verdad aunque la voz tiemble, y a aferrarse a la esperanza incluso en la noche más oscura. Porque como Jeremías descubrió en las profundidades de su sufrimiento, la fidelidad de Dios es grande. Sus misericordias son nuevas cada mañana, y su propósito prevalecerá, no importa cuán imposible pueda parecer en el momento. La experiencia de Jeremías nos invita a reflexionar sobre el papel del sufrimiento en la vida de fe. En una época donde muchos predican un evangelio de prosperidad y éxito inmediato, la vida de Jeremías nos recuerda que el camino de la fidelidad a menudo está marcado por dificultades y sacrificios. Su historia desafía la noción simplista de que la obediencia a Dios siempre resulta en bendiciones materiales o una vida sin problemas. En cambio, nos muestra que la verdadera bendición puede ser la capacidad de mantenerse fiel en medio de la adversidad, de seguir amando a pesar del rechazo, de seguir esperando cuando todo parece perdido. El sufrimiento de Jeremías no fue en vano. Se convirtió en un conducto para una comprensión más profunda de Dios y en un testimonio poderoso que ha resonado a través de los siglos. La historia de Jeremías nos recuerda que a veces las lágrimas son la respuesta más apropiada a un mundo quebrantado. Nos enseña que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una fuente de fuerza y autenticidad, y nos asegura que, incluso en los momentos de mayor oscuridad, la luz de la esperanza nunca se extingue por completo. Que estas reflexiones sobre la vida y el sufrimiento de Jeremías sean un bálsamo para aquellos que luchan, una inspiración para aquellos que buscan vivir con autenticidad, y un recordatorio para todos de que el amor y la fidelidad de Dios perduran, incluso en medio de las pruebas más severas. El legado de Jeremías se extiende mucho más allá de su tiempo y lugar. Sus profecías no solo hablaron a la situación inmediata de Judá, sino que también apuntaban hacia el futuro mesiánico y la nueva alianza que Dios establecería con su pueblo. En muchos sentidos, Jeremías prefiguró a Cristo, otro que lloró por Jerusalén, que fue rechazado por su propio pueblo, y que sufrió por su fidelidad a la misión de Dios. La vida de Jeremías nos recuerda que nuestras luchas y sufrimientos pueden tener un significado y un impacto que va mucho más allá de lo que podemos ver o comprender en el momento. Nos desafía a vivir no solo para el presente inmediato, sino con una visión de la eternidad y del propósito más amplio de Dios en la historia.